Novena al Divino Niño Jesús. Tercer día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia y por los méritos de tu santa infancia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración. Oh Divino Niño Jesús, confiando en tu infinita misericordia y bondad, quiero hacer esta novena para presentarte con sencillez mis necesidades espirituales y materiales. Cuando vivías entre los hombres, conversabas con tu Padre Celestial en actitud confiada de adoración, de alabanza, gratitud y petición. Así quiero que sea mi corazón, especialmente en estos días de la novena. Tú eres nuestro intercesor ante el Padre. Tú pediste por las necesidades de los hombres, hoy te presento mis propias necesidades. Me acojo también a la intercesión de María, Madre tuya, y también mi Madre, para que como ella me des fortaleza para aceptar y hacer siempre tu voluntad. Amén. Oremos. Haz, Señor, que sepamos reconocer la divinidad de tu Hijo y la humildad de su encarnación, y confesar tu omnipotencia en la debilidad de su infancia, para que siguiéndolo con sencillez de corazón, acojamos como niños tu reino y consigamos el premio prometido a los humildes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Día tercero de nuestra novena. Nuestro tema, el amor del Niño Jesús a su Madre Santísima. María conservaba todas estas cosas dentro de sí, meditándolas en su corazón. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 19. Queridos hermanos, después del amor de su eterno Padre, es María, su Madre, el más ardiente y tierno amor del Niño Jesús, el dulce objeto de sus eternas complacencias. Ella es la virginal doncella que desde siempre eligió por madre suya, colmada desde el primer instante de su ser natural, con la plenitud de todos sus dones y gracias divinas. Es la llena de gracia, porque está llamada a ser la Madre Purísima del Verbo encarnado. Por tanto, si queremos agradar al Divino Niño Jesús, amemos y honremos a nuestra Madre María. Oh mi amado Jesús, niño, graba en mi alma la semejanza con tu querida Madre y concédeme la gracia de encomendarme siempre a ella y de amarla con los mismos sentimientos filiales de tu divino corazón. Amén. Oración final. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos sus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, vengo a presentarte mis necesidades. Ayúdame a llevar una auténtica vida cristiana para conseguir una eternidad feliz. Por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, concédeme la gracia que te estoy pidiendo. Expresamos el favor que queremos alcanzar ante el Niño Dios. Me entrego a ti, oh Niño omnipotente, seguro de que escucharás mi súplica
y me fortalecerás en la esperanza. Amén.